Carlos Castaño Gil, asesino de asesinos, traidor de traidores. Señores, hay unas FARC, si no rendidas, dispuestas a negociar, pero con dignidad para Colombia. La noche del 16 de abril de 2004, un comando armado se movía sigilosamente entre los matorrales que rodeaban la tienda Rancho al Hombro, ubicada en una remota zona rural de Córdoba. En el interior, Carlos Castaño Gil, el hombre más temido de Colombia, revisaba documentos en un computador, ajeno a lo que estaba por suceder. Cuando las primeras ráfagas rompieron el silencio, Carlos saltó por una ventana trasera, pero una bala ya lo había alcanzado. Herido y con un brazo fracturado, intentó escapar mientras gritaba a sus perseguidores: «Hermano, por favor, no me mate. Hermanito, ya me avisé y yo le explico todo. Es un malentendido». Sus súplicas fueron en vano. El hombre que había ordenado su eliminación no estaba presente, pero dirigía la operación a distancia. Era su propio hermano, Vicente Castaño. Lo que pocos sabían era que esta no era la primera vez que la sangre de los Castaño se derramaba por mano familiar. Años antes, Fidel, el mayor de los hermanos, había fallecido en circunstancias igualmente sospechosas. La versión oficial hablaba de un enfrentamiento con la guerrilla, pero los rumores apuntaban a Carlos como el autor intelectual de su muerte. 3 hermanos que fundaron el grupo armado ilegal más poderoso de Colombia terminaron eliminándose entre ellos. ¿Qué oscuros secretos llevaron a esta familia a convertirse en su propio verdugo? ¿Cómo pasaron de ser vengadores de su padre a traicionarse mutuamente? ¿Quién es Carlos Castaño Gil? Es el hermano menor del clan Castaño. Son Fidel Castaño Gil, que era el mayor y era el jefe, Vicente Castaño Gil, que era otro de los hermanos mayores también, por ver el jefe era Fidel, y Carlos Castaño. La historia de los hermanos Castaño no es solo la crónica de la violencia en Colombia, sino el relato de cómo el poder, la ambición y los secretos familiares pueden destruir incluso los vínculos de sangre más fuertes. ¿Dónde enterraste al niño? Con esta pregunta demoledora, Rosa Eva Gil Herrera, la matriarca de los Castaño, confrontó a su hijo Vicente en su finca La 16 en San Pedro de Urabá. Testigos presentes aquel día relatan que Vicente, el hombre que comandaba un ejército de miles, no pudo sostener la mirada de su madre. Se escabulló por una puerta lateral, incapaz de explicar por qué había ordenado el asesinato de su hermano menor. Doña Rosa, consumida por el dolor, le dejó un último mensaje: «Cuando me vayas a matar a mí, no me mates ni a bala ni por la espalda. Hazlo con un cuchillo, pero mételo por la vagina, porque por ahí fue que te tuve». Esta escena, ocurrida semanas después del asesinato de Carlos Castaño, revela apenas la superficie de una historia familiar marcada por contradicciones inexplicables. La más perturbadora de todas: cómo los hermanos que juraron vengar la muerte de su padre a manos de la guerrilla terminaron matándose entre ellos. ¿Qué secretos guardaban que valían más que la sangre compartida? Los Castaño no eran criminales comunes. Un hombre que mata a su propio hermano, allí muere Carlos Castaño Gil, una mente poderosísima. Y la vida, ¿qué le hizo a Carlos Castaño Gil? A la sangre no lo asustaba porque era guapo, era bandido. No le asustaba la guerra porque era guapo. Habían construido un imperio paramilitar que llegó a controlar vastos territorios de Colombia, influyendo en política, economía y hasta en las decisiones del Estado. Sin embargo, bajo esta fachada de poder yacía un entramado de traiciones y secretos familiares que ni siquiera sus más cercanos colaboradores comprendían completamente. La historia oficial sostiene que todo comenzó con el secuestro y asesinato de Jesús Antonio Castaño González, padre de los hermanos, a manos de las FARC en 1981. Este evento traumático habría impulsado a Fidel, el mayor, a crear un grupo armado para vengar a su padre y combatir a la guerrilla. Carlos y Vicente se unirían después a esta cruzada familiar. Sin embargo, investigaciones posteriores han puesto en duda esta narrativa. Documentos judiciales revelan que Fidel ya era millonario antes del secuestro de su padre, con propiedades ostentosas en Amalfi, Antioquia. ¿De dónde provenía esa fortuna?
Algunos testigos afirman que Fidel ya mostraba comportamientos violentos mucho antes del secuestro paterno. Un día lo vimos pelear con su padre en plena plaza de Amalfi. Le sacó el revólver y todos creíamos que lo iba a matar. Ya eran matones mucho antes de que les secuestraran al papá, declaró un testigo. Más desconcertante aún es la revelación que hizo Jesús Ignacio Roldán, alias Monoleche, uno de los hombres más cercanos a los Castaño. Según él, Fidel, el fundador del paramilitarismo colombiano, tenía inclinaciones izquierdistas y, en un giro incomprensible, habría intentado unirse a las FARC, el mismo grupo que supuestamente había asesinado a su padre. Fidel era un hombre izquierdista, pero vino a pelear con las guerrillas por el secuestro y asesinato de su papá, afirmó Monoleche desde la cárcel. Esta contradicción fundamental plantea preguntas inquietantes. ¿Era la venganza por su padre solo una narrativa conveniente? ¿Qué motivaciones reales impulsaron a los Castaño a crear uno de los grupos armados más temidos de Colombia? Y más importante aún, ¿qué provocó que los hermanos pasaran de ser aliados inseparables a eliminarse entre ellos? La respuesta podría estar en una memoria USB incautada tras la muerte de Carlos. En ella, miles de correos electrónicos revelaban su creciente inconformismo con la infiltración del narcotráfico en las autodefensas y sus planes de entregarse a la justicia estadounidense. He decidido entregarme a la justicia de Estados Unidos, para lo cual ya he hecho contactos con agentes de ese país, había confesado Carlos en una reunión que dejó atónitos a sus colegas paramilitares. ¿Fue esta decisión su sentencia de muerte? ¿Qué secretos amenazaba con revelar Carlos que eran tan peligrosos que su propio hermano ordenó su eliminación? La historia de los hermanos Castaño está llena de versiones contradictorias, testimonios parciales y documentos incompletos. Carlos Castaño Gil, asesino de asesinos, traidor de traidores, un hombre que tenía conexiones con la CIA, tenía conexiones con la DEA, tenía conexiones con la policía colombiana, con el ejército de Colombia, con el DAS y con el presidente de la República de Colombia. Mientras algunos los ven como defensores que surgieron ante la ausencia del Estado, otros los consideran criminales que utilizaron un discurso político para encubrir actividades ilícitas. Lo único cierto es que en el corazón de esta familia se gestó una tragedia de proporciones shakespearianas, donde el poder, la ambición y los secretos terminaron siendo más fuertes que los lazos de sangre. Y como en toda tragedia clásica, el final sería tan sangriento como el camino recorrido. Para entender la magnitud de la tragedia de los Castaño, debemos retroceder a los orígenes de esta familia que cambiaría para siempre el curso del conflicto colombiano. Rosa Eva Gil Herrera dio a luz a 12 hijos, aunque algunas versiones hablan de hasta 16 embarazos. Quienes la conocieron coinciden en que rara vez se le vio sonreír. Un ganadero conocido en la región como El Apóstol recuerda que las pocas sonrisas de Doña Rosa, más que risas, fueron muecas cargadas de sarcasmo, a veces inexpresivas, misteriosas como las de la Mona Lisa. El patriarca Jesús Antonio Castaño González era un ganadero de Amalfi, Antioquia, una región que en los años 70 y 80 experimentaba la expansión de grupos guerrilleros, principalmente las FARC y el ELN. Esta zona, rica en recursos naturales y con escasa presencia estatal, se convirtió en escenario de disputas territoriales entre diferentes actores armados. Fidel, el mayor de los hermanos, mostró desde joven una personalidad dominante y ambiciosa. Tras terminar la educación primaria, abandonó el hogar familiar y tardó más de 5 años en regresar. Según relató su hermano Manuel Castaño, antes de salir de Amalfi, Fidel expresó con determinación: «Me voy de aquí y cuando vuelva compraré al más rico del pueblo con la menuda que lleve en el bolsillo». Durante ese tiempo estuvo en Venezuela y trabajó en una mina de diamantes en Guyana. Al regresar, Fidel comenzó a adquirir propiedades y a expandir sus actividades económicas hacia Segovia, donde incursionó en juegos de azar, contrabando de mercancías, robo de madera y asalto de camiones en rutas comerciales. Su ascenso económico fue meteórico y sospechoso. Para inicios de los 80 ya se movía con escoltas fuertemente armados y hacía ostentación de su riqueza sin restricciones. Carlos, por su parte, era considerado el más inteligente y carismático de los hermanos.
A diferencia de Fidel, recibió educación formal, aunque no completó estudios superiores. Desde joven mostró habilidades para la oratoria y el liderazgo, cualidades que más tarde lo convertirían en el rostro público de las autodefensas. Vicente, el menor de los tres, era más reservado y metódico. Prefería mantenerse en las sombras mientras sus hermanos acaparaban la atención pública. El punto de inflexión en la historia familiar llegó en 1981, cuando Jesús Castaño fue secuestrado por las FARC. Según la versión más difundida, los guerrilleros exigieron 36 millones de pesos por su liberación, una suma exorbitante para la época. La finca de mi padre con todo su ganado valía 2.100.000 pesos. En eso se vendió realmente, relató Carlos años después. Pese a los esfuerzos por reunir el dinero, solo lograron juntar 14 millones. El patriarca fue asesinado. Este evento traumático se convirtió en el relato fundacional de las autodefensas. Carlos Castaño repetiría esta historia en numerosas entrevistas, presentándola como la génesis de su lucha armada. Sin embargo, investigaciones posteriores han cuestionado esta narrativa. La periodista María Teresa Ronderos, autora del libro Guerras Recicladas, señala que la historia de un grupo armado nacido exclusivamente del secuestro y asesinato del padre es una construcción propagandística diseñada para justificar retroactivamente una empresa criminal. Según Ronderos, los registros financieros y notariales indican que para el momento del secuestro, Fidel Castaño ya era millonario y lo demostraba comprando fincas suntuosas en Amalfi. El relato del padre asesinado habría servido para dotar de legitimidad moral a una estructura que ya venía formándose con antelación. Lo cierto es que tras la muerte de su padre, los hermanos Castaño consolidaron lo que sería el embrión de las futuras Autodefensas Unidas de Colombia, AUC. Comenzaron con una rudimentaria estructura armada conocida como Los Tangueros, así llamada por operar desde la finca Las Tangas, una propiedad familiar ubicada en el sur de Córdoba. Este grupo no solo tenía capacidad de fuego, sino también incipientes redes de inteligencia, apoyo logístico y respaldo de sectores ganaderos y empresariales locales que buscaban protección contra la presencia guerrillera. La lógica era simple: neutralizar cualquier base de apoyo de la guerrilla y controlar el territorio. En el contexto nacional, Colombia atravesaba un periodo convulso. El narcotráfico emergía como una fuerza económica y política devastadora. Los carteles de Medellín y Cali se disputaban el control del negocio, y el Estado se mostraba incapaz de mantener el monopolio de la fuerza en vastas regiones del país. Este vacío de poder fue aprovechado por múltiples actores armados. Los caminos de los Castaño y Pablo Escobar no tardaron en cruzarse. Fidel, con recursos, contactos y creciente poder regional, resultaba útil para el cartel de Medellín. Carlos Castaño se llena de muchísimo dinero, muchísimo poder, y el poder lo enloquece. Pero Carlos Castaño no era Pablo Escobar, porque Pablo Emilio Escobar Gaviria tumba la extradición junto con nosotros el 19 de junio de 1991. Los primeros vínculos se forjaron a través del narcotráfico, rutas, protección y lavado de dinero. Pero la relación fue más allá del negocio cuando Fidel se integró al círculo de confianza del cartel. Otro punto de encuentro fue el surgimiento de MAS, Muerte a Secuestradores, un grupo armado clandestino creado por narcotraficantes para combatir a las guerrillas que atacaban sus propiedades y secuestraban a sus socios o familiares. La coincidencia de intereses convirtió al narcotráfico y al paramilitarismo incipiente en aliados naturales. Fue en este contexto donde Carlos Castaño, aún joven, conoció de cerca el aparato del narcotráfico y el uso del terror como herramienta de poder. Esta formación temprana marcaría su carácter y definiría el rol que más tarde desempeñaría como ideólogo y jefe militar de las autodefensas. Del próximo año, señores, hay unas FARC, si no rendidas, dispuestas a negociar, pero con dignidad para Colombia. Para finales de los años 80, los hermanos Castaño habían consolidado su presencia en el noroeste colombiano. Su estructura armada ya no era un simple grupo de autodefensa local, sino una organización con capacidad operativa regional. Fidel, como líder natural, dirigía las operaciones militares, mientras Carlos comenzaba a perfilarse como el estratega político del grupo.
Vicente, por su parte, se encargaba de las finanzas y la logística, manteniéndose siempre en un discreto segundo plano. La profesionalización de estos grupos paramilitares marcó un punto de inflexión en su evolución. Uno de los casos más documentados es el del exteniente coronel israelí Yair Klein, quien llegó a Colombia contratado por ganaderos, narcotraficantes y empresarios interesados en frenar el avance de las guerrillas. Yair Klein es entrenado en inteligencia supremamente complicada de la Mossad, inteligencia israelí. Allí aprende una técnica letal, pero muy segura. Klein y su equipo entrenaron a miembros de grupos paramilitares en tácticas de asesinato selectivo, uso de explosivos, técnicas de emboscada y disciplina militar intensiva. Rodríguez Gacha fue el primero que inició la guerra contra los de la UP, Unión Patriótica. Trajo a un mercenario israelita para que les enseñara las técnicas de aniquilamiento en zonas urbanas, relató un ex paramilitar. Estos entrenamientos se realizaron principalmente en campamentos ubicados en el Magdalena Medio, una zona clave donde confluyeron intereses de las autodefensas, el cartel de Medellín y estructuras del ejército. Este proceso de profesionalización pronto se tradujo en acciones concretas. A finales de los años 80 comenzaron a registrarse algunas de las masacres más brutales cometidas por estos grupos. Una de las más recordadas es la masacre de Segovia, ocurrida el 11 de noviembre de 1988, cuando un comando paramilitar ingresó al municipio antioqueño y eliminó a 43 personas. La acción buscaba castigar el apoyo electoral que ese territorio había dado a la Unión Patriótica. Ese mismo año, el 4 de marzo, se produjo la masacre de Mejor Esquina en Córdoba. Un grupo armado al servicio de Fidel Castaño ingresó al caserío y ejecutó a más de 20 personas en una acción coordinada, supuestamente dirigida contra simpatizantes guerrilleros. Estas operaciones consolidaron la reputación de los Castaño como líderes paramilitares implacables. En 1991, el panorama político colombiano experimentó cambios significativos. El Ejército Popular de Liberación, EPL, uno de los grupos insurgentes activos desde los años 70, firmó un acuerdo de paz con el Estado. Más de 2.000 combatientes entregaron las armas y se incorporaron a la vida civil. Paralelamente, en Medellín, Pablo Escobar libraba una guerra abierta contra el Estado. En un aparente gesto de paz, Fidel Castaño desmovilizó a 300 hombres junto con sus armas y fundó la organización FUNPASCOR, Fundación para la Paz de Córdoba, cuyo objetivo declarado era la reintegración de tierras previamente usurpadas durante el conflicto. Sin embargo, investigaciones posteriores revelaron que FUNPASCOR fue utilizada principalmente como fachada para legalizar predios arrebatados por la fuerza. Por un lado, algunas haciendas fueron parceladas en predios de entre 5 y 20 hectáreas, pero en realidad la tierra no les fue donada como les habían dicho, porque les advirtieron que no podían venderla sin el permiso de la fundación, relató un investigador de la Comisión de la Verdad. Tiempo después fueron obligados a vender a bajos precios o abandonar sus parcelas. Algunos recibieron pagos simbólicos, otros nada, pero al final todos se desplazaron por miedo. Carlos Castaño Gil trabajó para el cartel de Medellín, después fue nuestro enemigo porque él nos traicionó a nosotros, habló de nosotros y a nosotros, y funda los Pepes, perseguidos por Pablo Escobar. A todos los que nosotros perseguíamos se unían y vinieron contra nosotros. Carlos Castaño era un hombre muy inteligente. La relación entre los Castaño y Pablo Escobar daría un giro dramático en 1992. El 19 de junio de 1991, Escobar se había entregado voluntariamente tras la aprobación del artículo constitucional que prohibía la extradición de colombianos. Fue recluido en la llamada Cárcel de la Catedral, una prisión diseñada a su medida y bajo su control absoluto. En julio de 1992, dentro de la catedral, Escobar ordenó el asesinato de dos de sus aliados más cercanos, Fernando el Negro Galeano y Gerardo Kiko Moncada. Estos crímenes desataron una fractura interna en la organización y encendieron las alarmas entre los socios del capo. Fidel y Carlos Castaño, que hasta entonces habían operado como aliados territoriales del cartel, interpretaron estos hechos como una señal de que nadie estaba a salvo.
Escobar incluso los había citado a la prisión poco antes de las muertes, lo que fue leído como una posible emboscada. Desde ese momento, los hermanos decidieron romper con el capo y lanzar una ofensiva abierta en su contra. Así nació el grupo conocido como Los Pepes, perseguidos por Pablo Escobar, una alianza de narcotraficantes, paramilitares y antiguos aliados del cartel que buscaban vengar traiciones y destruir al líder del narcotráfico. Al que Escobar daba la orden de matarlo, no tenía mucho chance de sobrevivir, y ellos sabían que de la única forma que iban a sobrevivir era armando un grupo y contraatacando a Escobar, explicó un exagente de inteligencia. Ese grupo fue llamado Los Pepes. En esta coalición emergió una figura clave, Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, antiguo combatiente del EPL, cercano a los Moncada y operador con capacidad militar en Medellín, quien con el tiempo se convertiría en un actor importante dentro de las autodefensas. La campaña contra Escobar fue sistemática: destrucción de bienes, asesinatos selectivos de colaboradores, filtración de información al bloque de búsqueda y presión psicológica contra su entorno más cercano. Finalmente, el 2 de diciembre de 1993, Pablo Escobar fue abatido en un tejado del barrio Los Olivos en Medellín. Su muerte marcó el cierre de un capítulo sangriento, pero no el fin del narcotráfico ni de la violencia. Para los hermanos Castaño fue una victoria táctica que confirmó su poder y les permitió avanzar con un nuevo objetivo: consolidar su dominio territorial y expandir el modelo paramilitar a escala nacional. Se metió en el narcotráfico y se convirtió en un gran narcotraficante. Y ya metido en el narcotráfico, pero no ayuda a su familia de una forma rara, supremamente rara. Sin embargo, tan solo un mes después de la muerte de Escobar, ocurrió un hecho inesperado que sacudió los cimientos de la familia Castaño: la misteriosa muerte de Fidel. Su desaparición, ocurrida en circunstancias aún poco claras, continúa generando múltiples hipótesis y versiones enfrentadas. La versión oficial sostiene que Fidel cayó en un enfrentamiento con miembros del Ejército Popular de Liberación en una vereda entre San Pedro de Urabá y Santa Catalina. Según esta narrativa, perdió su vida en el marco de una operación militar insurgente tradicional. Esta fue también la versión que mantuvo Carlos públicamente durante los primeros años tras la tragedia. Sin embargo, los testimonios recogidos por Jesús Ignacio Roldán, alias Mono Leche, uno de los hombres más cercanos a Fidel, plantean serias dudas sobre esta versión. Según Mono Leche, el día de su muerte, Fidel se había adelantado a su grupo tras recibir información sobre la presencia guerrillera en la zona. Lo extraño es que, según los testigos, vimos una persona al frente en ese cerro, una sola persona. No hubo guerrilla, no hubo nada. No vimos nada. Vimos una sola persona que disparó y se nos perdió. Otra hipótesis más controvertida apunta a un conflicto personal entre Fidel y Carlos. Según esta versión, Carlos habría mantenido un romance con una de las parejas sentimentales de Fidel, una mujer identificada como Olga Escobar. Cuando Fidel descubrió la relación, habría ordenado eliminarla, provocando una profunda ruptura entre los hermanos. Carlos, enfurecido por la muerte de Olga, habría decidido vengar su pérdida ordenando el asesinato de Fidel. Una tercera versión, igualmente perturbadora, sugiere que Fidel habría eliminado a su propia hermana Romualda Castaño tras descubrirla en la cama con una de sus parejas sentimentales. La reacción de Carlos habría sido inmediata y furiosa, ya que Romualda era una figura muy cercana a él. Pero quizás la revelación más sorprendente proviene del propio Mono Leche, quien afirma que Fidel, pese a su imagen de férreo antisubversivo, tenía planes de unirse a las FARC. Y al morir Pablo Emilio Escobar Gaviria, que lo ayudó a matar Carlos Castaño Gil y Fidel Castaño Gil, al morir Pablo Escobar Gaviria el 2 de diciembre de 1993, Fidel Castaño empieza con todas las conexiones de la mafia y Carlos Castaño Gil mata a los 27 días de muerte de Pablo Emilio Escobar Gaviria a su hermano Fidel Castaño Gil. Fidel era un hombre izquierdista, pero vino a pelear con las guerrillas por el secuestro y asesinato de su papá, afirma Mono Leche. Esta decisión, a todas luces insólita, habría sido conocida por Carlos, quien, pese a no compartirla, la habría aceptado a regañadientes.
Según Monoleche, la intención de Fidel era tan seria que selló el pacto con la compra de un poderoso armamento que envió a las FARC. Monoleche siempre temió que una vez consolidados esos propósitos, el enfrentamiento entre hermanos sería inminente. Fidel tendría nada menos que un frente de las FARC a su disposición, mientras que Carlos dirigiría una incipiente estructura paramilitar. Lo que sí está documentado es que tras la muerte de Fidel, Carlos tomó el control total de la organización. Con la ayuda de su hermano Vicente, ocultó la muerte de Fidel por varios meses hasta obtener la confianza total de los grupos armados bajo el mando de la Casa Castaño. Cuando ya se sentían seguros, anunciaron la muerte de Fidel y reorganizaron el movimiento. Para darle orden a la nueva estructura, Carlos Castaño, Mauricio García, alias 00, y Vicente Castaño decidieron conformar una comandancia y se repartieron funciones. El mando político-militar quedó bajo la responsabilidad de 00 y Carlos, mientras que Vicente suministraría la estructura logística. Por consenso, dieron nombre al nuevo movimiento: Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, ACCU. En los siguientes años, la guerra entre paramilitares y guerrillas se recrudecería. Rodrigo 00, amigo cercano de Carlos y oficial retirado del ejército, se encargaría de entrenar a los hombres de combate. También apareció Salvatore Mancuso, un aparente ganadero colombo italiano que tras integrarse a las autodefensas escalaría posiciones hasta convertirse en uno de los jefes más poderosos. La expansión paramilitar contó con la colaboración encubierta de sectores del Estado, grupos de seguridad legalmente constituidos como las Convivir, cooperativas de vigilancia y seguridad privada, creadas desde 1994 como cooperativas de vigilancia comunitaria, se convirtieron en espacios estratégicos de colaboración. Paramilitares se infiltraron en estas estructuras para acceder a armas, municiones y legitimidad operativa. Yo era suboficial del ejército. Nosotros nos decían, usted va a patrullar con unos primos, que en ese tiempo le decíamos los primos a los de la AUC, y nosotros salíamos 100 soldados, y ellos iban 50 a 60 paramilitares a recuperar zonas, confesó un exmilitar. Paramilitares entraban a la brigada 17 uniformados y armados, y nunca se les dijo nada. Señores, hay unas FARC, si no rendidas, dispuestas a negociar, pero con dignidad para Colombia. Esta dinámica permitió a las ACCU consolidarse, crecer y preparar su salto hacia una organización de alcance nacional. El 18 de abril de 1997, en una reunión clandestina realizada en San Pedro de Urabá, más de una docena de estructuras armadas y legales acordaron unificarse bajo una sola sigla: Autodefensas Unidas de Colombia, AUC. Al frente de esta federación paramilitar, Carlos Castaño fue proclamado comandante general y vocero político del nuevo bloque armado. La noche del 31 de diciembre de 2001 marcó el principio del fin para Carlos Castaño. Mientras Colombia celebraba la llegada del nuevo año, el comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia reunía documentos sobre su patrimonio legal para redactar su testamento. Con una premonición que resultaría profética, Carlos plasmó su última voluntad en una carta que redactó en uno de los 2 computadores de la tienda Rancho al Hombro, el mismo lugar donde encontraría la muerte años después. Es mi deseo dejar en manos y conciencia suyas mi voluntad respecto al destino de mi humilde patrimonio familiar, escribió Carlos, detallando meticulosamente cómo debían distribuirse sus propiedades entre sus hijos, esposa y colaboradores cercanos. Finalizaba con una frase reveladora: «Esta es mi voluntad, cuando ya haya terminado mi misión aquí entre ustedes». Carlos sabía que sus días estaban contados. Para 2002, el panorama político colombiano experimentaba transformaciones significativas. El proceso de paz entre el gobierno de Andrés Pastrana y las FARC había fracasado, y el país se preparaba para elegir un nuevo presidente. Álvaro Uribe Vélez emergía como el candidato favorito, con un discurso de mano dura contra la guerrilla que resonaba con amplios sectores de la población. En este contexto, Carlos Castaño comenzó a dar señales de querer negociar su entrega a la justicia estadounidense. En una memoria USB incautada tras su muerte, quedaron registrados miles de correos electrónicos en los que dejaba ver su inconformismo con la infiltración del narcotráfico en las autodefensas.
En una cumbre paramilitar dejó atónitos a los presentes cuando anunció: «He decidido entregarme a la justicia de Estados Unidos, para lo cual ya he hecho contactos con agentes de ese país». Esta decisión no era un simple acto de arrepentimiento. Carlos entendía que el proyecto paramilitar había sido cooptado por narcotraficantes que buscaban evitar su extradición a Estados Unidos, infiltrándose en un eventual proceso de paz. Para él, esto representaba una traición a los principios fundacionales de las autodefensas. «Yo no soy narcotraficante. La autodefensa no es narcotraficante», insistía Carlos en sus últimas entrevistas. Cualquier narcotraficante que llegue como centro de la autodefensa, pues lo siento mucho, tendrá que responder por esa actitud, por esa conducta al margen, sin comprometer al movimiento de Autodefensas Unidas de Colombia. Esta postura lo fue aislando progresivamente dentro de su propia organización. Mientras Carlos buscaba distanciarse del narcotráfico, su hermano Vicente había implementado un modelo de franquicias paramilitares, permitiendo que narcotraficantes reconocidos compraran bloques operativos propios. Entre estos narcos por paras se encontraban figuras como Hernán Giraldo Serna, Francisco Javier Zuluaga, alias Gordo Lindo, Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, y Juan Carlos Sierra, alias El Tuzo Sierra. El 12 de julio de 2002, Carlos formalizó su renuncia a la jefatura política de las AUC. En un comunicado interno dejó claro que no compartiría más el liderazgo con quienes, según sus propias palabras, habían convertido el proyecto político en una empresa narcotraficante. La falta de mando la manifiesta al decir que cada cual hace lo que quiere, no siempre con los mejores escrúpulos. Y no creo que una organización así represente tranquilidad para los colombianos, expresó. Para 2003, durante el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez, se iniciaron negociaciones de paz con las AUC. El lugar elegido fue Santa Fe de Ralito, en Córdoba. Al frente del proceso estuvo el alto comisionado de paz, Luis Carlos Restrepo. Las conversaciones buscaban la desmovilización de más de 30.000 hombres armados y la entrega progresiva de territorios. Carlos Castaño, aún líder moral e ideológico del proyecto, advirtió públicamente que no se podía hablar de paz sin antes alcanzar un acuerdo con Estados Unidos, que ya tenía solicitudes de extradición abiertas contra varios jefes narcoparamilitares. Según su visión, un proceso serio requería garantías jurídicas, verdad y una depuración interna. Esta postura generó una profunda tensión dentro del grupo. Carlos no consideraba legítimo que narcotraficantes sin compromiso político fueran tratados como comandantes en un proceso de paz. Envió un comunicado que fue leído por el monseñor Julio César Vidal Ortiz en la mesa de negociación, donde pedía que por favor ninguno que tuviera vínculo con el narcotráfico directamente participara del proceso. Paralelamente, Carlos atravesaba una crisis personal. Su hija Rosa María había sido diagnosticada con el síndrome de maullido de gato, una enfermedad congénita degenerativa de curso severo e incurable. El sufrimiento familiar lo marcó profundamente. Dedicó gran parte de sus últimos años a buscar tratamientos en el exterior, especialmente en Estados Unidos. Esta situación lo alejó cada vez más del frente militar y profundizó su desencanto con la dirección que tomaban las autodefensas. Según testimonios, Carlos comenzó a consumir sustancias ilegales y alcohol en grandes cantidades para calmar el estrés y la ansiedad. Sufría ataques de depresión y estallidos de violencia impredecibles. Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez, quien lo acompañó como su asesor político, relató que Carlos no dormía en sus últimos años de vida. De un momento a otro solía estallar en cólera y amenazar con matar a quien fuera con la pistola automática que siempre llevaba al cinto, recordó Báez, quien fue víctima de uno de esos ataques cuando Carlos lo acusó de ser amigo de los traquetos. Carlos sacó su arma y me apuntó durante varios segundos en la cabeza a menos de 1 metro de distancia. La mano le temblaba mientras me miraba con ojos desorbitados. Lo único que se me ocurrió fue cerrar los ojos a la espera de que disparara, relató Báez. De un momento a otro le dio la vuelta a la pistola, la tomó por el cañón y me clavó un golpe seco en la frente. El Estado Mayor de las Autodefensas, conformado por figuras como Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, y Ernesto Báez,
consideró que la postura de Carlos representaba un obstáculo para el proceso de negociación con el gobierno. La decisión fue tajante: eliminarlo antes de que pudiera entregar información comprometedora a las autoridades estadounidenses. En el año 2004, Carlos Castaño Gil entra en una negociación con el Estado porque ya quería estudiar, quería ir a la ciudad, quería disfrutar de su gran fortuna. Pero no era Pablo Escobar, no había tumbado la extradición. Y como él era el único hombre de Pablo Escobar ahí dentro de los paramilitares, estaba haciendo la paz con el gobierno, él empieza a traicionar a todos sus comandantes, a toda la gente que eran los grandes jefes de estos 50.000 hombres. El viernes 16 de abril de 2004, Carlos llegó a las 5 de la tarde a la tienda Rancho al Hombro, vestido de civil y acompañado de sus escoltas en una camioneta Hilux doble cabina color verde. Llevaba un portátil en el que manipulaba una memoria externa, pero prefirió usar los 2 computadores de la tienda. Doña Ilva Rosa Morales Farelis, la dueña del establecimiento, recuerda que cuando Carlos se sentó se escucharon las primeras ráfagas. Alcancé a asomarme por la puerta que daba al camino principal y vi a varios hombres que disparaban en dirección a mi tienda, relató la mujer. Me tiré al suelo y desde allí vi cómo Carlos saltó por una ventana trasera y huyó. Un jefe paramilitar preso en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí reveló que Vicente Castaño fue maquiavélico a la hora de matar a su hermano. Se aseguró de que entre los elegidos para asesinarlo estuvieran los paramilitares que más lo odiaban. Uno de esos hombres, alias Móvil 5, fue el encargado de dispararle el tiro de gracia en la cabeza. Móvil 5 era uno de los blancos predilectos de los insultos de Carlos. Dicen que un día, delante de toda la tropa, lo trató de homosexual y de tener sida. Mono Leche y Móvil 5, quienes comandaban la operación, persiguieron a Carlos hasta un depósito de granos de la tienda. Una de las balas lo alcanzó antes de saltar y además no se había recuperado de una fractura que había sufrido en un brazo. Mono Leche le hizo un disparo y lo neutralizó, arrastrándolo hasta un sitio despejado. ¿Quién dio la orden de matarme?, le preguntó Carlos a Mono Leche. El profe, su hermano Vicente. Usted se le torció a la organización, respondió Mono Leche antes de entregárselo a Móvil 5. Hermano, por favor, no me mate. Hermanito, ya me avisé y yo le explico todo a él. Esto es un malentendido. Por favor, se lo suplico, no me mate. Piense en mi hijita. Dígale al profe que piense en mi mamá, le rogó Carlos a su victimario. Una vez muerto, Mono Leche le avisó a Vicente a través del radioteléfono. Listo, patrón, el parque ya está limpio. El mismo Mono Leche se encargó de llevar el cadáver hasta el platón de una de las camionetas. Lo taparon con hojas de plátano y de palma. Todos sus escoltas fueron eliminados. 2 nunca aparecieron. El cuerpo de Carlos fue enterrado en una fosa clandestina. Pasarían más de 2 años antes de que sus restos fueran encontrados, gracias a la confesión de uno de los implicados y a una prueba de ADN realizada con la sangre de Carlos Esteban Duque, el hijo no reconocido que Carlos había mencionado en su testamento. Y Vicente toma el narcotráfico, que era más inteligente para el tráfico de droga, porque Carlos se vende como un militar y que no sé qué, que odia el narcotráfico, pero no, bueno, es un cuento chimbo. Ya Carlos Castaño ya tiene 50.000 hombres, tiene muchísimo poder, ve que la guerra es dura, porque él no es Pablo Escobar, y los norteamericanos, el gobierno colombiano, en el año 97 reimplantan la extradición de colombianos hacia los Estados Unidos. La historia de los hermanos Castaño no terminó con la muerte de Carlos. Vicente, el último sobreviviente, continuó operando desde las sombras mientras avanzaban las negociaciones en Santa Fe de Ralito. Sin embargo, cuando el presidente Uribe ordenó trasladar a varios jefes a la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, Vicente decidió abandonar el proceso y se declaró en disidencia. Esta decisión despertó alarma dentro del Estado Mayor Paramilitar. Temían que Vicente construyera un nuevo poder paralelo con capacidad de reorganizar el aparato armado. Fue entonces cuando los propios exjefes de la organización, calculando los riesgos de su liderazgo autónomo, decidieron eliminarlo. La tragedia de esta familia revela una verdad perturbadora sobre el conflicto colombiano. Lo que comenzó como una supuesta defensa contra la insurgencia terminó degenerando en una red de intereses donde la ideología fue desplazada por el negocio.
Los hermanos que juraron vengar a su padre terminaron eliminándose entre ellos, víctimas de sus propias contradicciones y ambiciones.